Hay que olvidarse del petróleo por un momento, hay que olvidarse de los rascacielos. La historia que vamos a contar hoy, en realidad, no es sobre el oro negro, es sobre la voluntad de hierro de unos hombres que decidieron forjar un trono sobre la arena más inhóspita del planeta, una historia de poder, de fe y de sangre. Siempre nos han vendido esa postal, ¿verdad? La del lujo o el progreso, la idea de un reino que de repente brotó del desierto gracias al petróleo. Pero miren, eso es solo la fachada. La verdadera historia, ese río subterráneo que alimenta este increíble oasis de acero, es mucho, mucho más antigua. Y sí, también mucho más brutal. Porque mucho antes de que el acero llegara a tocar el cielo, en este desierto solo existían dos leyes, dos pilares inquebrantables que sostenían la vida misma. Por un lado, el honor de la tribu, que valía bastante más que el agua, y por otro, una fe tan pura y tan dura como la propia roca del desierto. Y aquí, justo aquí, está la clave para entenderlo todo. No hay que dejarse engañar por el brillo del oro. El lujo es, al final, un barniz muy reciente. Lo que es eterno, lo que de verdad corre por las venas de este reino, es la vieja ley del desierto, el honor de la espada y la lealtad a la tribu. Aquí la debilidad, sencillamente, nunca ha sido una opción. Ahora, viajemos 200 años atrás en el tiempo, a un pacto que se selló en el polvo, muy lejos de las miradas del mundo. Un pacto entre un guerrero y un predicador, que iba a crear algo absolutamente único en la historia. Un Estado-Iglesia destinado a desafiar nada más y nada menos que al mismísimo Imperio Otomano. Y ojo con esto, porque no estamos hablando de teología, estamos hablando de geopolítica pura y dura. Esto fue un auténtico grito de independencia, lo que se conoce como una insubordinación fundante contra un imperio otomano que ellos ya veían como corrupto o como decadente. Fue la declaración de que en el corazón de Arabia estaban haciendo un nuevo poder soberano. Aquí podemos ver la fórmula del éxito. La ecuación perfecta. El poder temporal, es decir, la espada de Bin Saud, se une al poder religioso, a esa legitimidad divina que aportaba la fe de Al-Wahhab, y juntos crean algo que es prácticamente indestructible, el alma, la esencia misma del futuro reino saudí. Damos un salto al siglo XX. Mientras el mundo se preparaba para desgarrarse en la Primera Guerra Mundial, un hombre emerge del exilio con una visión muy clara. Un hombre que con una mezcla de astucia y acero va a esculpir una nación a partir de un mosaico de tribus que vivían en guerra perpetua. Fijaos en la genialidad de la jugada. Mientras las grandes potencias europeas se estaban masacrando en las trincheras, ¿qué hacía Ibn Saud? Pues jugaba su propio juego. Conquistaba, pactaba, casaba a sus hijas con los jefes de tribus rivales, estaba tejiendo un reino con los hilos del desierto y además le puso su propio apellido, algo de verdad absolutamente inédito en la historia moderna. Pero cuidado, porque esto no fue solo fuerza bruta. Fue una partida de ajedrez del más alto nivel. Supo bailar con los imperios, especialmente con el británico, sin dejarse devorar. Les sonreía, aceptaba su ayuda, pero nunca, jamás, permitió que su reino fuera una simple pieza más en su tablero colonial, pura y dura diplomacia de supervivencia. ¿Y entonces? Entonces el destino interviene. Debajo de la arena encuentran algo que va a cambiar las reglas del juego para siempre, el oro negro. Y con él llega un pacto que no solo va a definir el futuro del reino, sino en gran medida el de todo el planeta. Petróleo a cambio de seguridad. Así de simple, así de brutal. Esa fue la esencia del pacto que se selló en un buque de guerra americano, el USS Quincy, entre un rey del desierto y el presidente de la mayor potencia mundial. En ese preciso momento, la historia del siglo XX dio un vuelco definitivo. Y así, claro, la riqueza empezó a fluir a raudales. Pero, ¿a qué precio? El pacto los hizo inmensamente ricos, sí, pero también los convirtió en lo que se conoce como un gigante con pies de barro. Su soberanía, esa que tanto les costó ganar, ahora dependía de la protección de una potencia extranjera. Se convirtieron, en la práctica, en un protectorado del naciente imperio americano. Y justo aquí nace la gran contradicción saudí, la esquizofrenia que, de alguna manera, los define hasta hoy. ¿Cómo se puede mantener la moral puritana del siglo VII, la del pacto original, mientras se nada en los miles de millones de dólares de la economía global del siglo XXI? El petróleo, sin duda, fue su mayor bendición y también su más profunda maldición. Esto nos trae directamente a nuestros días. A un joven y ambicioso príncipe que se enfrenta a una tarea titánica, casi imposible: reinventar por completo este reino para un mundo que ya no gira únicamente en torno a su petróleo. Y esta es la pregunta del millón, la que todo el mundo se hace en las cancillerías del mundo
¿Es esta visión 2030 una revolución real, una modernización sincera, o es en el fondo la jugada más astuta de todas, un intento desesperado por salvar el trono en un siglo donde el petróleo ya no es el rey? El dilema es, de verdad, monumental. Es como si estuvieran caminando sobre una cuerda floja. Por un lado, la necesidad imperiosa de soltar la adicción al petróleo y abrir por fin su sociedad. Pero por el otro, el terror a perder su identidad, su alma. Y todo esto mientras el mundo cambia y surgen nuevos polos de poder. Un paso en falso y todo se puede derrumbar. Porque al final del día, y quizá esta sea la gran lección, la historia no la escribe el petróleo. La historia se escribe con voluntad. Y la saga de Arabia Saudita no es la historia de un recurso natural, sino la de la voluntad implacable de una familia que decidió, contra todo pronóstico, ser la única dueña de su propio destino en el desierto.